una innovadora película de terror española, Psicofonías 1.0. Nuevamente la realidad supera con creces a la ficción. Todo el reparto de actores presencia fenómenos sobrenaturales durante el rodaje, dejándoles una marca imborrable en su recuerdo. Cualquier amante del misterio se sentiría atraído ante el título y la cara de Psicofonías 1.0 por la curiosidad transmitida, su nombre y el resumen de su contraportada. Son escasos los largometrajes dentro del género de terror que se adentren en la temática de las parafonías, la transcomunicación o los contactos con el más allá. Su argumento puede subdividirse en dos historias paralelas. En la trama principal, un grupo de jóvenes incautos intentan captar fenómenos paranormales con sus grabadoras y cámaras entre las ruinas de un imponente castillo encantado. Y por otro lado, las pesquisas de una madre buscando a su hija desaparecida, cuyas últimas pistas la conducen al mismo recinto ruinoso. Muchos de los inocentes personajes encuentran la muerte a manos de la aparición fantasmal de una horrible y malvada mujer que en vida asesinó a cientos de doncellas en la Edad Media. Durante el rodaje todos los actores sufrieron encontronazos con lo insólito. Llegaron a sufrir el mismo terror irracional sufrido por los protagonistas ficticios, y con esa naturalidad quedó plasmado ante las cámaras. El director responsable de la obra es Iván G. Anderson. Almonacid de Toledo, el secreto de la película. Los actores narran extrañas vivencias durante el rodaje. Y conoceremos parte de la historia oculta del castillo. En memoria de Paco Lazules y en honor del gran Iván G. Anderson, director de Psicofonías 1.0, la película. Viajaremos al castillo la noche con los actores y recordaremos sus vivencias. Viviremos una noche de mitos. En los extensos territorios de la comunidad de Castilla-La Mancha se alza imperante el escenario que vemos ante nuestros ojos. Es el extraordinario y monumental castillo de Almonacid. No es difícil soñar, crearnos una fantasía medieval mientras caminamos por estas inusitadas tierras, donde antaño el mismísimo Cid Campeador, con miles de guerreros, teñían el suelo de sangre con sus espadas, para luchar y para ser liberados contra el dominio musulmán. Miles de hombres han perdido su vida en el interior de estos muros, que con celoso silencio guardan sus grandes secretos y recuerdos. Pero contaremos más adelante su historia y las indagaciones por parte del grupo Gaipo, porque en esta parte del documental hablaremos del primer motivo que nos llevó a visitar este lugar. El 9 de abril, una película de terror española aparecía en las estanterías de las tiendas e hipermercados. Su título, Psicofonías 1.0, de la mano del director Iván G. Anderson y el productor José García Calvo, informaba en su tremenda carátula el contenido de una película de terror contemporánea, distinta a las demás, que marcó los gustos de filmes favoritos de este género para investigadores que, cercanos por su título, disfrutaron con su contenido, como los miembros del grupo Gaipo, pero a semejanza de la letra pequeña que casi nadie lee en los libros, nosotros nos fijábamos en los pequeños detalles de ese lugar, ese curioso lugar. Eso nos llevó a investigar, a indagar y a contactar con el reparto de la película.
llegamos de noche, que ya las noches te sobrecoge. Y luego empezaban a ocurrir distintas cosas, los focos no nos iban, la cámara no funcionaba, ponía que no había cinta y estaba la cinta metida. Nos bajábamos, nos salíamos del castillo y nos poníamos a la entrada dentro del coche, pues a ver qué le pasaba a la cámara, y cerrábamos la puerta y la puerta se abría, volvíamos a cerrar, se abría, y entonces desde un principio ya había unas vibraciones un poco... Bueno, Iván, como Iván es de Toledo, pues él siempre ha querido grabar algo por la zona de aquí de Toledo. Él ya conocía el castillo y creó una historia, pues un poco como él desde su niñez había pasado por aquí, pues él creó una historia que luego, más o menos después de haberla escrito, pues resulta que ha habido cosas parecidas, según habéis investigado vosotros, porque Iván lo creó desde su interior sin saber nada. Y me despisté, algo me atraía hacia uno de... y me caí. Caí precisamente en uno de los fosos donde dicen que había muerto gente. Y nada, caí. Di con la nariz en una piedra y se me partió la nariz y tuvimos que ir al hospital de Toledo y me la tuvieron que coser y tal. Las caras que se grabaron, porque salían varias caras, eso fue justamente en el foso en el que se cayó Álvaro, que es como un foso común, según nos han dicho, donde ahí debe de haber enterrada gente. Y entonces estábamos grabando una escena en la que Alda huía y se metía dentro del foso, y luego al ver la grabación pues habían salido caras. De hecho nos asustaron un mogollón. Yo no soy muy crédulo en esto, ¿no? Pero pensábamos haber venido aquí a grabar y acampar por la noche y tal, y tirarnos a lo mejor 3 o 4 días rodando, y decidimos que nada, porque al grabar las caras esas nos dieron un poco de miedo, porque en el foso ese te causa respeto, porque ocurrió lo de Álvaro, el que se te cayera ahí y que casi se mata, porque fue una suerte que no le pasara nada. Y bueno, y luego abajo en el cementerio, pues sí, escuchamos unas voces de un niño que nos dijo que le ayudáramos en un momento que estábamos grabando, que estaba implorando al personaje de Álvaro, estaba implorando a los muertos, y en ese momento nos pidió un niño ayuda. Y salimos fuera, no había nadie, no había nada por ningún lado. Y justamente de la zona que venía el ruido, pues como ya os conté la otra vez, había un nicho de un niño que había muerto quemado. Y de ahí, pues claro, la sensación, porque la ayuda podía ser el niño, bueno, ya lo que pensábamos, ¿no? El niño quemado pidiéndonos ayuda. Tal vez sin querer, Álvaro, al hacer esa imploración, supuestamente que estaba en el guión, tal vez fue una imploración real que abrió alguna especie de puerta. Pues el guión original justamente se gestó en Asturias, porque nos fuimos un fin de semana. Yo tenía varias ideas acerca de una película de terror en un castillo. Me fascinaba la idea de que fuese en un castillo, porque mi abuelo me había hablado mucho de este sitio y me evocaba recuerdos muy buenos. El caso es que la historia la escribí en 20 días, muy rápido, y la elaboración del guión otro mes, hasta acabarlo. Y fue el rodaje muy lento, porque tardamos 1 año y medio en filmarlo. Y lo que al principio parecía un rodaje muy tranquilo y muy normal, pues como te han contado mis compañeros, nos empezaron a suceder cosas un poco raras que se salían un poquito de nuestras manos, vamos. Y nos sorprendieron. La sensación que me daba desde abajo, desde la ladera, contemplar todo esto, y me daba una sensación y me sobrecogía, y la verdad es que empezando desde ahí ya quizá era un poco de sugestión, pero luego cuando iban pasando todas las cosas que nos pasaron, ya me di cuenta de que no era solo sugestión, sino que aquí pasaban cosas raras. Álvaro se cayó y se pegó ese golpe en la nariz, que creíamos que se había roto la cabeza. La verdad es que fue un poco terrible, sí. Nos asustamos mucho, pero como pasaron varias cosas también, esa fue una de las primeras y creo que de las peores que pasaron. Luego nos contó Alda también con el tiempo, después acabado el rodaje, de que había tenido muchos dolores de cabeza y que había estado pensando mucho en la historia del castillo y todo eso, y incluso relacionó un tema que le pudo producir algo de esto, porque empezó a tener esos dolores, como te cuento, justamente en el rodaje, y luego la diagnosticaron como una especie de problema en la cabeza neuronal que tenía, y lo asoció a todo esto, y la verdad es que nos llamó asustada y nosotros nos asustamos también. Quizás relacionado, no relacionado, no sé, pero todo era raro. Y justamente la escena que ella grabó aquí en el castillo, en el aljibe, cuando yo miramos los totales
y vi esas 4 tomas que las había incrementado para la ganancia, para que la gente lo sepa, colocamos una ganancia de grano para verlo todo más claro, y justamente en la parte de arriba, cuando ya entraba en el aljibe, salían como unas caras, pero que contra más las ampliaba, las caras eran más claras y se tornaban cada vez más agresivas, como si le molestase que se entrase dentro de ese aljibe. Entonces luego con el tiempo y pensándolo y hablando con la gente que habló Alda justamente ese mismo día que le pasó todo eso, una señora como has contado antes, pues resulta que era una fosa común. Entonces es una cosa rara que pasase eso y que yo viese en esos totales esas caras. Desde luego hemos de decir que gracias a Dios que Alda se encuentra perfectamente a día de hoy. Sí, sí. Que nos concedía también su testimonio hace ya esos años y bueno, tremendo también, tremendo. El sobrecogimiento, ¿verdad?, que le causa a Alda incluso hablar a día de hoy del castillo, porque tenía mucho terror. Sí, sí. De hecho, hemos de decir que muchas de las escenas que podéis ver en la película están rodadas con terror de verdad. Cuando se andan tirando por ahí, por el suelo, cuando escapan. Sí, todos los actores se querían ir rápido. La verdad es que empezábamos todo súper tarde y la gente venía con muchas ganas, pero cuando subían aquí y empezábamos a grabar un rato, todos estaban deseando irse, que la verdad es que ningún rodaje me ha pasado, pero aquí sí me ha pasado y me parece raro. Aunque las horas aquí eran interminables, pero la angustia que sentían ellos no era normal tampoco. Ya te digo que puede ser parte de la sugestión o otra parte que también sientes que... Eso es. ¿Qué te contaba tu abuelo del castillo? Pues mi abuelo me ha contado muchas historias sobre esto. En realidad, como me he pasado mucho tiempo con él cuando era pequeño, porque mis padres vivían en Madrid, trabajaban en Madrid y me dejaban mucho tiempo con él, en realidad eran muchas cosas sobre el castillo. A él le encantaba este sitio. Venía muchas veces y eso me lo ha transmitido a mí. Yo no sé si intuitivamente o no, pero siempre he deseado hacer algo aquí y no me imaginaba la historia sin hacerla aquí, ni en otro sitio ni en otro lugar, sino porque es que él me lo transmitió todo eso. Las historias que me contaba eran de cuando él venía de joven hasta cuando el castillo estaba en pie y la muralla del castillo cómo estaban construidas y tal. Incluso me hacía dibujos de pequeño y me ayudaba a que lo dibujase yo para completar el castillo. Eran cosas muy bonitas. Lo recuerdo con mucho cariño, muy bien, la verdad. Bueno, la escena del cementerio, en realidad, esa parte del guión la escribí una noche, lo recuerdo, y ese ritual que dice Álvaro son unas frases al revés, que si lo podéis escuchar al revés, salen unas cosas que no tienen sentido, pero que me iban surgiendo en el momento y era muy curioso. Pero luego en la hora del rodaje, cuando estábamos grabando esa toma y nos tuvimos que callar porque escuchamos la voz del niño y no había nadie, nada más que nosotros, y el silencio se podía cortar con tijeras. Era terrible, la verdad es que fue una sensación muy rara. Pero incluso la parte de abajo del cementerio creo que es parte del halo de misticismo que rodea el castillo. O sea, no solamente el castillo, sino lo que tiene abajo, que es un cementerio que está deshabitado con los huesos por los suelos, los nichos están abiertos, han saqueado todas las lápidas y no sé, parece que parte de la gente que murió aquí pues también fue trasladada ahí abajo y no sé, la sensación que me daba es de que había habido mucho dolor, y mucho sufrimiento. ¿Qué hay de la historia del castillo? La historia del escenario portentoso de la película y de los sucesos sufridos por los actores. La construcción se encuentra en las orillas del río Guadalacete y se alza imperante en la cumbre del monte. Es de origen musulmán y narran las crónicas andalusíes que en este lugar se libraron dos de las más importantes batallas en su historia. Las tropas sirias del general Balí contra un ejército bereber en el siglo VIII y la masacre por parte del emir Omeya Muhammad I a las fuerzas cristianas de los rebeldes toledanos, mediados del siglo IX. En un principio se trataba de un antiguo monasterio visigótico, de aquí probablemente proviene el nombre y la etimología del nombre del pueblo Al-Munastir, transformado posteriormente en convento ribat árabe, con una torre fuerte de vigilancia. En el siglo XIV sufrió su mayor transformación por mandato del arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio. Aún se conservan sus elevados muros, almenas y accesos a algunas habitaciones,
a pesar de su progresiva ruina. El interior lo ocupa un extenso patio desnivelado, cubierto de herbaje, con la alta torre del homenaje en el centro y 3 antiguos aljibes. El exterior de estos muros está rodeado por un antiguo camino de ronda, aun con huecos que antaño fueron empleados como celdas para los delincuentes, donde muchos encontraron su muerte a causa del hambre como cruel castigo. El caso de encarcelamiento más conocido fue el de Alfonso Enríquez, conde de Gijón y Noreña, por orden de Juan I de Castilla, estando cautivo en varios lugares durante 8 años, al final del siglo XIV. Ha sido atmósfera belicosa durante toda su existencia. El 11 de agosto de 1809 se entabló la última batalla confirmada durante la Guerra de Independencia. Este conflicto acarreó la muerte a 6.000 personas, 4.000 españoles y 2.000 franceses, donde los españoles sufrieron una tremenda derrota acorralados en esta fortaleza. En efecto, los franceses masacraron a los españoles en el castillo de Almonacid de Toledo, conquistando el pueblo. Así podemos contemplarlo en el Arco del Triunfo de París, donde aparece el nombre del pueblo de Almonacid como recuerdo de aquella victoria. Pero días después, los guerrilleros de los Montes de Toledo mataban a la guarnición francesa que ocupaba la ermita de la Virgen de la Oliva. Tal vez alguno de tantos zarpazos trágicos en la historia de la fortificación sean las raíces desencadenantes de los sucesos anómalos que allí están aconteciendo, que de alguna manera esa energía ha quedado impregnada en el lugar.